continuamos analizando. En este caso vamos a ver una partida entre Kotsur y Egorov. Y pasamos directo a la acción. Vamos a ver una siciliana y vamos a ver un dragón acelerado. Aquí las negras juegan con caballo C6. Sabemos que la opción principal es D6. Y además de D4, las blancas aquí tienen una opción extra, que es jugar la variante Rosolimo, que la idea no básicamente es destruir la estructura de peones de las negras. Y también sabemos que cuando las negras juegan con caballo C6 tienen otras opciones comparadas con la siciliana normal. Por ejemplo, aquí pueden jugar con caballo F6 seguido de E5, y aquí tenemos la variante Sveshnikov. Si las negras juegan E5 directamente, tenemos la variante Pelicán. Podrían jugar E6 y estamos transponiendo a lo que es una siciliana Polsen, variante Taimanov. Y también pueden jugar G6. Y ahora estamos ante un dragón acelerado. Y acelerado es porque las negras, al no jugar D6, en muchas líneas pueden considerar jugar D5 en tan solo un tiempo. Y es eso lo que lo hace peligroso, ¿no? Pero bueno, también al jugar G6, o mejor dicho, al no jugar caballo F6, aquí vamos a ir un poco más lento, es el mouse que está yendo rápido. Aquí, en lugar de jugar caballo F6, las negras no atacan en E4. Eso quiere decir que nosotros no tenemos la obligación de jugar caballo C3, sino que podemos jugar el Maroczy con C4. Y Maroczy llamamos, ¿no?, al esquema de C4, E4, F3 probablemente, y caballo C3. De esta manera vamos a tener un centro muy fuerte y también nos aseguramos de que las negras no jueguen D5. Y de eso se trata, ¿no? Vamos a jugar con mucho más espacio, y como vamos a ver, cuando tenemos más espacio no debemos cambiar tantas piezas. Y ese comentario viene al pelo para la jugada que sigue de las blancas. En esta posición la teoría recomienda alfil E3, es la jugada principal, que no está mal, pero siguiendo el concepto, ¿no?, de que si tengo más espacio no debo cambiar tantas piezas, me gusta más la jugada caballo C2. Y van a haber muchas partidas de Carlsen con esta variante, y es ahí donde realmente empecé a prestarle atención a esta jugada. Simplemente huimos a una casilla bastante sólida, seguimos controlando bien D4 y no cambiamos piezas, que creo que es lo más importante. Una vez que las negras juegan caballo F6, recién ahí hacemos caballo C3. Si por ejemplo las negras juegan D6, no haría esta tan rápido, porque si bien las negras pierden su alfil fuerte, nuestros peones, bueno, al menos el peón de C3 no me gusta mucho, el de C4 tampoco. Si D6, simplemente haría algo como alfil E2, y cuando las negras por fin se decidan, ahí sí juego caballo C3. Son detalles no posicionales, pero bueno, las negras directamente juegan caballo F6, y ahora sí vamos a transponer a la línea principal. D6. Aquí está claro que el alfil lo tenemos que sacar por E2. En D3 no tenemos diagonales, y de hecho las negras podrían intentar atacar el alfil. En E2 el alfil es mucho más útil y evitamos algún salto a G4 por las dudas. Y las negras juegan con caballo D7 en lugar de enrocarse, y no está mal, siempre es bueno, esto más allá de la variante, ¿no?, o de la apertura que estemos analizando, siempre es bueno considerar jugadas intermedias, o por ejemplo cuando no hay riesgo,
no enrocarse tan rápido. Aquí no creo que haya ningún riesgo para las negras si retrasan un poco el enroque. Es una posición tranquila. En otras, obviamente, hay que enrocarse lo antes posible, pero aquí creo que las negras no solo amenazan caballo C5, sino que también pueden considerar jugar alfil por C3 jaque, lo que deja nuestra estructura muy débil. Y las blancas también, antes de enrocarse, juegan alfil D2. Me parece una intermedia tan buena como caballo D7, protegiendo bien la estructura y el enroque se viene después. Caballo C5. Las negras están jugando activo, ¿no? Cuidado que en algunas variantes podríamos perder un peón. Pero bueno, las blancas juegan, digamos, de manera activa. Jugar una jugada como F3 puede ser peligroso. En algún momento un dama B6 de las negras me puede llegar a complicar. No me gustaría que la diagonal B6, G1 esté abierta todavía. Además, lo que estoy viendo, ¿no? Es que si me enroco, alfil por C3 todavía no es posible, porque la torre de H8 está colgada. Y lo que estoy viendo también es que, aun si caballo por E4 fuera posible, en este caso creo que nuestro par de alfiles va a ser muy fuerte y nuestra estructura de peones no está tan dañada. Simplemente tenemos un peón de menos, pero mucha compensación. O sea que aún en ese caso creo que estamos bien con blancas, a eso me refiero. Las negras se enrocan y ahora las blancas, bueno, hacen una jugada no tan fácil, ¿no? Como veníamos comentando, F3, si bien solidifica el centro, da un poco de miedo el hecho de que las negras puedan jugar dama B6. Otra opción que consideraría aquí es B4. Sé que es muy ambiciosa, muy agresiva, pero veamos qué pasa, ¿no? Si las negras se comen el peón. Bueno, aquí alfil E1, alfil B2 me gusta. Y como les decía antes, a pesar del peón de más de las negras, yo creo que el blanco tiene muchas chances. Confío mucho en los alfiles. Y demás, ¿no? Está decir que el rey de las negras está muy debilitado. A lo mejor, después de este B4, las negras tengan que considerar una jugada como caballo E6. Sabemos que el material no es tan relevante como la iniciativa, y con negras realmente prefiero conservar ese alfil de G7. Pero bueno, las blancas juegan F3 calculando bien, y las negras no juegan dama B6, sino que juegan F5. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Con dama B6, que obviamente es la jugada crítica. Amenaza descubiertos en la gran diagonal, y en teoría también amenazan en B2. Pero simplemente tenemos rey H1, y esto se suele ver muy seguido. La dama queda atrapada en B2. Entonces dama B6 termina siendo una jugada mala, ya que si las negras no pueden comer en B2, las negras terminarán perdiendo esos tiempos que ganaron en el flanco de dama, sin mencionar también que además de torre B1 tenemos muchos caballo D5. Entonces dama B6 es una de esas jugadas que parecen muy activas pero que se pagan caro. F5 luce mejor. Y bueno, aunque parezca mentira, ¿no? Comer en F5 es casi única. De lo contrario, nos va a quedar un peón muy débil en E4. Y en algunas variantes, las negras pueden sencillamente ganar el peón de E4. Entonces simplemente comemos.
Y creo que aquí es clave cómo retoman las negras, que retoman de alfil. Bueno, tomar de alfil sin dudas es la más lógica, porque las negras ganan un tiempo y desarrollan una pieza. También es interesante ver, bueno, de torre no estoy tan seguro qué logran las negras tomando de torre. Considero jugar F4 y seguir ganando espacio. Caballo de 3 podría ser también, o simplemente jugar como las blancas juegan en la partida, algo como rey H1, salgo de todos los peligros y después sí puedo intentar avanzar con F4. Torre por F5 no cambia mucho el carácter de la posición. Yo creo que para tomar de torre tomaría de alfil mejor. La jugada que puede ser más difícil de evaluar, ¿no? Es G por F5, que tiene mucha lógica además. Las negras traen un peón lateral al centro. Yo creo que aquí consideraría jugar F4 para después seguir con alfil F3. Es como que los peones de las negras, aquí simplemente voy a dar un ejemplo, sin darle mucha importancia a las jugadas. Quiero decir que si ubicamos las torres en la columna E y D, esos peones de las negras no son tan fuertes, son objetivos de ataque. El peón de E7 ya de por sí lo veo débil, y si las negras juegan E6 o E5 en algún momento, ahí el peón de D6 pasa a ser claramente débil. Mientras que las blancas, todos nuestros peones, los veo bastante fuertes, salvo B2. Pero sabemos que el peón de B2 es tabú, casi nunca las negras lo pueden tomar. O sea que aquí empiezo a ver más cuestiones estratégicas, no solo tácticas. Bueno, vamos a ver qué pasa con alfil por F5, que parece la jugada clave. Y no solo desarrollan piezas las negras, sino que en muchas variantes pueden intentar hacer cambios. Y eso es lo que más me molesta, ¿no? A mí con blancas, porque si las negras cambian mucho, pueden llegar a igualar. Y seguimos teniendo esa ventaja de espacio, entonces tenemos que conservar la mayor cantidad de piezas posibles. Y teniendo en cuenta todo lo que dije, probablemente una jugada como caballo E3 esté a la altura, ¿no?, de las circunstancias. Pero creo que aquí, si hago caballo E3, siento que las negras se van a activar mucho. No sé si de torre o de peón. Y el problema es que aún no llego a activar bien mi par de alfiles con blancas. Es una posición abierta, pero no veo manera, ¿no?, de activar mis alfiles, sobre todo el de E2. Incluso aquí me molestaría un poco esta jugada también. Hay ciertos temas. Vamos a ver cómo resuelve el blanco, porque no es una decisión fácil. Y sencillamente las blancas se lo toman con calma, con rey H1, sin temer a los cambios y preparando caballo E3 en algún momento. Si alfil por C2, que sería la manera de castigar, ¿no?, entre comillas, no creo que pase a mayores. Aquí al tener el rey en H1 ya estamos más protegidos contra los dama B6, los alfil D4. Ya esas amenazas no tienen ningún sentido. Y en algún momento nosotros podemos intentar jugar F4. Y si las negras evitan eso y comen, fíjense la posición resultante. Las dos debilidades de las que hablamos antes. Y también disponemos del mejor alfil. El alfil de G7 es bueno, pero no tiene muchos puntos, no muchos targets. En cambio, el alfil de D2 es buen defensor, puede llegar a atacar al peón D7 o de D6. Y lo más importante es que no choca contra nuestra cadena de peones.
Aquí tenemos una ventaja estratégica importante ya. Y eso que las negras están cambiando piezas, ¿no? Que es lo que supuestamente deberían hacer. En su lugar juegan torre C8. Bueno, me parece bien seguir activando la posición para las negras. Si no tienen una ventaja posicional, tienen que por lo menos tener algún tipo de actividad. Bueno, aquí las blancas van directo al par de alfiles, me gusta. Caballo de 4. Comemos el alfil, ¿por qué no? Las negras toman de peón. Vamos a ver que si toman de torre, por ejemplo, no lo veo tan diferente a lo que podría ser de la partida. De hecho, creo que siempre está el plan de jugar F4 disponible. Aquí, más allá de analizar variante por variante, tenemos que ver el plan a seguir. Y G por F5 es aún más crítica porque las negras ganan algo de espacio y evitan ese F4, el fil G4 que mencionamos antes. También se empieza, ¿no?, como a olfatear algún F4, caballo F5 y posibilidades de ataque en el flanco de rey, quizás torre F6 y torre G6. Se ven ciertas ideas luego de G por F5. Y sencilla jugada por parte de las blancas. Torre 1 parece muy pasiva, pero en realidad tenemos una amenaza. A menos que las negras quieran comer N2 ya mismo, podemos jugar alfil F1 y de esa manera nos garantizamos tener el par de alfiles. Es como que estamos apurando un poco a las negras. Y si las negras comen N2, digamos asegurándose de que los dos tenemos alfil y caballo contra alfil y caballo, en ese caso vamos a poner mucha presión contra sus peones débiles, mientras que nosotros no tenemos ninguna debilidad. Torre 1 me parece una jugada muy fuerte. Y las negras aquí se equivocan jugando F4. Y es quizás el primer gran error en la partida. Como podemos ver en el análisis, E6 es un poco mejor. Si bien deja alguna que otra debilidad, también gana espacio y deja que las negras puedan seguir desarrollando, ¿no? F4 es muy precipitada. Alfil F1 puede ser, pero las blancas empiezan a jugar con agresividad también. Si caballo por E2 no nos molestaba antes, no creo que nos moleste ahora. Y las negras deciden jugar caballo de 7. Tiene sentido. Si caballo de 6 es como que ambos caballos no van a estar inestables en sus casillas. Es mejor para el negro dejarse la posibilidad de jugar algún E5. Otra cosa que veo luego de caballo E6 es que las negras no pueden controlar más la casilla de 5, es decir, no pueden jugar E6. Y mismo aquí puedo considerar sacar el alfil de E2. Pero las blancas siguen jugando agresivo, me gusta. Teniendo la posibilidad de mover el alfil es aún más meritorio, ¿no? Jugar caballo de 5. Y bueno, hay que simplemente calcular un poco acá. Hay algunos trucos, pero también es fácil de ver que tenemos temas N7 y por qué no, si nos deja nos vamos a comer el peón de F4, que creo que fue la idea original de las blancas al hacer caballo de 5, era atacar al peón de F4. Las negras reaccionan con caballo B6. Interesante. E5. Bueno, hasta hace un rato decía, ¿no?, que era una posibilidad a considerar, pero me parece muy floja. Ahora que lo veo, el alfil de G7 está totalmente cerrado. Esta casilla que supuestamente era para el caballo ya tampoco existe.
Y tarde o temprano vamos a eliminar al caballo de D4. Y no veo manera de que las negras se puedan defender en la gran diagonal blanca. En ese caso, me parece bien que las negras jueguen caballo B6. Aun si no es objetivamente la mejor, por lo menos tienen actividad. Y en posiciones así es mejor jugar algo como caballo B6, que es lo mejor en la práctica, porque el blanco todavía puede cometer un error. Si las negras juegan E5, es una posición donde es difícil que el blanco se equivoque, porque no hay mucha acción. Caballo B6. Bueno, aquí simplemente nos basamos en un buen cálculo. No hace falta cambiar piezas en B6. Torre por F4, interesante. Caballo por E2. Vamos a ver. Que siempre tenemos, ¿no?, alguna intermedia como caballo E6 para considerar. Y aún en el caso de que comamos y perdamos la calidad, esto está ampliamente compensado, ¿no? Sabemos que el rey de las negras es muy débil y es explotable. La jugada que quizás había que ver es alfil E5. Y aquí, si nos detenemos un poco, podemos ver que con alfil E3 tenemos todo bajo control. Aquí no hay que ver esta intermedia también. A lo mejor es cierto que hay que jugar con cierta delicadeza en esta posición, pero lo bueno es que tenemos una posición muy sólida y que en el peor de los casos, si las negras ganan calidad, aún así tenemos compensación. Si algo falla, ¿no?, siempre tenemos una salida. Y a lo mejor caballo por C4. No me causa muy buena impresión esa jugada. El caballo de D4 cada vez más inestable. Y el día que juguemos algo como caballo E6 o caballo H5, vamos a tener un ataque muy fuerte. Las negras no pueden darse el lujo, ¿no?, de perder ese alfil. Pero fíjense cómo de repente es el rey de las negras el que está sufriendo. No encuentro una variante viable para las negras, o alguna en la que me sienta 100% seguro. Y quizás por eso las negras juegan torre por F4, porque es la variante, no donde se cambian más piezas. Y eso es un buen consejo, ¿no? Cuando se estén defendiendo, tengan poco espacio, cambiar piezas está siempre bien. Y las negras, cuando parecía que se estaban recuperando, cometen otro error. Difícil, ¿no?, no jugar alfil por A1, pero en verdad torre por C4 intermedia tenía más sentido. Quizás las negras no vieron el hecho de que siguen amenazando dos cosas, y aquí estamos prácticamente obligados a mover el alfil. Si alfil por B6, creo que quizás esta fue la jugada que no vieron las negras. De todos modos, si sacamos el alfil de B6, creo que seguimos con una clara ventaja con blancas. A pesar de la igualdad material, es la posición del rey de G8 la que marca la diferencia. Aún así, creo que esto era mucho mejor en la práctica, porque en la variante que acabamos de ver, las negras conservan el alfil. Fíjense aquí, luego de alfil por A1, ya al jugar torre por A1, estamos en una posición donde tenemos el alfil contra el caballo, una posición totalmente abierta, o sea que es una gran diferencia para nosotros. Intermedia, primero, muy interesante. Y ahora, aunque haya igualdad material, el caballo de B6 no tiene nada que hacer contra el alfil de F4. Sin mencionar que tanto el peón de E7 como el de D6 siguen siendo débiles. Esto lo venimos mencionando desde la apertura.
Y aquí torre C7. Bueno, una defensa pasiva por parte de las negras. Dama D7 puede ser. Uno dice con algunos cambios a lo mejor el negro puede sobrevivir. Este final igual me parece mucho mejor para las blancas. Y como podemos ver en el análisis, ni siquiera tenemos que... A ver, siento este pop-up, hay que sacarlo, ahí está. Ni siquiera hace falta cambiar damas, teniendo, ¿no?, una posición como la del rey en H8. Parece como que vamos a ganar antes. Bueno, torre C7. Ahora hay jugadas que salen solas, a menos que tengamos alguna intermedia. Obviamente hay que chequearlas, pero torre 1 se va de las manos. Y por lo menos las negras eligen una defensa activa. Algo como caballo C8 ya sería demasiado. Como podemos ver aquí, simplemente con un jaque en la gran diagonal estaríamos ganando. Alfil E3, alfil D4 y las negras tienen que abandonar. Y sabemos que las negras intentan cambiar damas sea como sea. Aún perdiendo un peón, sin damas tienen alguna chance. Entonces conservamos damas en el tablero. Todavía no estamos, ¿no?, en condiciones de comer, porque hay mate al fondo. Y a lo mejor dama por G8. Creo que esto es lo que querían jugar las negras y decir, bueno, tengo peón de menos, pero a lo mejor llevo el rey a F7, juego D5, a lo mejor tengo alguna chance de sobrevivir. Por eso es bueno, si él tiene una posición tan débil con el rey en H8, dejar las damas en el tablero. Dama G7. Y bueno, se siguen equivocando las negras. Igual no las culpo porque es tanta la presión que es normal, ¿no?, cometer un error. Esta jugada, si bien el caballo no está muy estable, defiende casillas críticas. Como vamos a ver, alfil F6 va a ser una opción para nosotros. Y en D5 el caballo todavía es indesalojable. Es como que puede ser una mejor defensa. Como vamos a ver en el análisis aquí, H4, H5, H6 es una muy buena opción, ya que de esa manera nos aseguramos primero de que nuestro rey tenga un aire, así que no hay trucos que funcionen, no dependemos del alfil, y además creamos una red de mate, ¿no? Es como que es la manera más fácil de ganar, ya que no corremos ningún riesgo. Pero bueno, con dama G7 va a ser aún más fácil. Aquí tenemos una simple táctica, que es en algún momento, ¿no?, comer en E7 seguido de alfil F6. Torre por E7 ya mismo, bueno, es peligroso, ¿no?, por los mates al fondo. Y alfil F6, bueno, a lo mejor aquí es diferente. Creo que de esta manera estaríamos teniendo una ventaja decisiva porque justo controlamos el jaque en C1. Pero bueno, el H4 de las blancas tiene mucho sentido también. Seguimos con las mismas ideas y el torre por E7 sigue en pie. Este H6 simplemente nos motiva, ¿no?, a comer en E7. Creo que caballo C8, si bien si es una jugada triste, creo que era lo mejor. Aquí, como podemos ver, seguimos con grandes amenazas. Ahora amenazamos alfil F6 y después torre 8 mate. Muy difícil aguantar esta posición con negras. Total dominación sobre E7 y D6, caballo de C8 pasivo, y lo que decíamos antes sobre la gran diagonal.
Es increíble, ¿no? Como las negras se han quedado sin espacio. Bueno, luego de h6, ahora sí resulta todo más fácil. Y el problema es que no es el peón de menos que puedan llegar a tener las negras, sino que no pueden coordinar bien sus piezas ni crear una fortaleza. Si estuvieran los peones unidos en el flanco de rey, la victoria sería más difícil para las blancas. Pero bueno, al estar d5 y h6 tan débiles, es una victoria fácil. Bueno, impresionante jugada intermedia, amenazando dama por h6. Y el resto es simplemente cuestión de técnica. Luego de d4 hay un jaque, rey h8. Y bueno, aquí las negras abandonan directamente. Por ejemplo, bueno, ya para finalizar, no estoy viendo que si dama d6, las negras aún pueden intentar apoyar a su peón con la torre en d7. Entonces intentaría atacar el peón clavando la torre a la vez. Por ejemplo, aquí d3 es única. Y con esta sencilla jugada triangulamos, ¿no? Ahora sí, comemos el peón de d3, torre d7 no es posible. Y las negras tienen que abandonar. Una partida interesante, creo que hay muchos conceptos estratégicos que podemos sacar provecho. También espero que mi análisis les haya sido de utilidad, que les haya podido transmitir mis ideas y también me gustaría verlos en mis próximos videos. Gracias. Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí a la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.